El mundo de la ficción nos ha regalado obras maravillosas. Obras que hacen que cuando las terminas te mueras de ganas por salir y gritarle al mundo que las amas y que el mundo también debe amarlas. Y estas no son ese tipo de historia. No me malentiendan, yo amo todas y cada una de las historias que estamos por ver, pero no es algo que admitiría cómodamente en la cena familiar con la tía Gertrudis. Y no porque no tenga argumentos para defender por qué no soy un enfermo porque me gustan estas historias de ficción, sino porque todas tienen al menos un elemento que las vuelve increíblemente incómodas de discutir. E incluso si convences a las personas de que no tiene nada de malo que disfrutes de ellas, que alguien se adentre a explorarlas probablemente terminaría por reducir las últimas relaciones funcionales que me quedan a visitas a un sanatorio mental, lo cual no es tan diferente de mis relaciones actuales, pero ese no es el punto. Y es que explorar una obra con temas fuertes para adultos es algo que realmente puede tener un impacto en los lectores. Seguramente muchos hemos llegado a desarrollar un callo para este tipo de temáticas. Y sí, sé que probablemente para muchas personas que estén viendo este video, el cine de Lars von Trier es simplemente un domingo de permanencia voluntaria en Canal 5, pero no es algo que quieres averiguar al recomendarle una obra a alguien. Por eso, estas son las 5 obras que amo, pero definitivamente no recomiendo. Número 5. La chica de al lado de Jack Ketchum y Vamos a jugar a casa de los Addams, de Mendel W. Johnson. Voy a comenzar con un puesto compartido y prometo que será el único de la lista, y es que aunque son obras con una esencia única, comparten una misma temática que hace que me haya sido imposible decantarme por una al armar el top. Ambas historias giran en torno del secuestro de una chica por parte de unos niños. En el caso de Vamos a jugar a casa de los Addams, siendo la niñera la víctima. Lo que diferencia principalmente a ambas es que en La chica de al lado conocemos a Ruth Chandler, una mujer ya madura que será quien, con una imagen de adulto cool que tanto atrae a los adolescentes en esa edad en que están más idiotas, guía a los niños durante el secuestro. Mientras que en Vamos a jugar a casa de los Addams no existe tal cual una figura adulta que los malencamine. Son obras sumamente impactantes ya solo por el tema que tocan, pero sinceramente están tan bien escritos que uno no puede dejar de seguir leyendo con una expresión de horror. Aunque a mí me gustó más La chica de al lado por su estilo de escritura, Vamos a jugar con los Addams tiene un desenlace que por la forma tan cruda en que se cuenta me dejó más choqueado. Y aunque no debería preocuparme porque ya dije que no les recomiendo que lo lean, debo mencionar que el de los Addams no cuenta con una versión en español que se pueda conseguir hoy en día, siendo que la publicación de Grijalbo en 1971 es un libro descatalogado y difícil de conseguir, lo que lo vuelve un lost media de la literatura impactante. Y sí, ya sé que en el caso de la obra de Ketchum se inspira en un caso de la vida real, pero ciertamente sigue siendo lo suficientemente distinto como para no poder considerarse como basado en hechos reales, pues aunque Ketchum admitió que se basó en el caso de Sylvia Likens, cambió los nombres, la época y, lo más importante, introdujo al narrador David para explorar la complicidad de los testigos, algo que no existió de esa forma en el juicio real. Número 4. La fábrica de avispas. El cuarto puesto probablemente es menos choqueante a nivel de impacto, pero tiene el mismo potencial de dejar una huella en el lector al contar de una forma tan absorbente la historia de un sociópata desde la perspectiva del propio sociópata. Frank es un chico que vive en una pequeña isla escocesa, en donde lleva una vida cotidiana marcada por una violencia a veces más sutil y a veces más explícita, pero que siempre mantiene una atmósfera de incomodidad en el lector. Dado que es un chico perturbado, sus días están llenos de rituales autoimpuestos que involucran animales muertos y, por supuesto, su fábrica de avispas, un lugar en el que encierra a estos insectos para que los intrincados mecanismos diseñados por él mismo les permitan encontrar su muerte. Al inicio de la historia, el hermano de Frank ha escapado del manicomio en el que lo encerraron por su piromanía, pero la verdadera razón detrás de ese comportamiento involucra un secreto sobre el propio Frank que te dejará totalmente congelado cuando lo descubras. Es fascinante verse inmiscuido en la forma en que el libro narra los eventos al punto en que uno comienza a encontrar sentido a las manías que el protagonista manifiesta. Aunque claro, nadie sano jamás encontraría sentido a lo que hace, sí eres capaz como lector de ver por qué para él tiene sentido, y entender eso siempre es un poco atemorizante. Número 3. DeadTube. Si son lectores ávidos y cultos, probablemente me quieran crucificar por estar poniendo a DeadTube en este puesto, pero como seguramente la mayoría de los lectores cultos no ha leído los anteriores puestos porque no te dan un estatus entre mamadores, pues continuemos. DeadTube es un manga con una premisa sencilla. La protagonista, Mashiro Mai, es una psicópata que obligará a nuestro protagonista Machiya a involucrarse a filmarla para sus videos de DeadTube, una plataforma en la que, como ya se imaginarán, el asesinato es el más leve de las cosas que verás. Si bien la trama sí tiene un hilo conductor principal en el que descubrimos el pasado de Mai que la llevó a ese punto, e incluso sabremos que el origen de la propia plataforma tiene más que ver con Machiya de lo que se podría haber imaginado, el verdadero sabor de DeadTube es por supuesto el morbo de hasta dónde llegarán en cada video los diferentes personajes, junto con pequeños misterios que se plantean en cada minisaga.
al punto de que la trama principal se termina en el capítulo 60 y tantos, pero el manga sigue publicándose con cerca de 100 números en la actualidad. Y por supuesto no se puede dejar de mencionar que Mai, a pesar de lo que su descripción te pueda dar a entender, es un personajazo que termina siendo carismático. Y no lo digo en plan edgy, porque lo que realmente da satisfacción de las tramas son esos momentos en los que nuestra protagonista descarga toda su locura psicópata con algún personaje que el manga ya se encargó de que odiemos con el alma. Sinceramente es de las que más disfruté leyendo y de las que mejor encajan en la descripción de no recomiendo. Número 2. La canción de Kali. Ahora sí ya entramos a los pesos pesados. En el caso de las historias anteriores estoy dispuesto a debatir la calidad de las obras si se les quita el morbo, pero en este puesto y el siguiente estamos hablando de obras maestras y no voy a discutirlo porque no tiene sentido discutir algo que sé que es verdad. Simons escribe este libro como una absoluta cátedra de cómo crear una atmósfera. Si de por sí no tenía la mejor imagen del mundo de la India gracias a los clips que plataformas para la distribución de la cultura como TikTok nos han dejado, tras leer la canción de Kali, Calcuta pasó a ser el segundo lugar en el que menos quiero estar después de Raycon City. Y eso si hablamos del Raycon City 5 minutos antes de lo del misil. Y es que no solo crea un ambiente opresivo en el que uno realmente se siente atrapado en una cultura totalmente ajena, sino que las situaciones que hacen que salir de ahí sea más difícil que hacer una cita en el IMSS van creando una asfixia que va increciendo hasta que realmente te sientes desesperado mientras lees. Y claro, es de esas historias que siempre pueden verse como que había o no algo sobrenatural, pero créanme, ninguno de los dos escenarios es mejor que el otro. Y bueno, no se puede hablar de este libro sin hablar de la escena. Y es que no les quiero spoilear qué pasa, pero todos los que lo lean sabrán a cuál escena me refiero. Sí, este fue uno de los pocos libros que literalmente me han dejado paralizado mientras los leo. Lo estaba leyendo acostado y de repente cuando llegas a esa escena me levanté de golpe y me quedé mirando la pantalla de mi celular sin poder procesar lo que había pasado. Y no creo exagerar si digo que fue al menos un par de minutos. No lo recomiendo. Menciones especiales. Y antes de pasar al primer lugar quisiera hacer un par de menciones. Primero tenemos a 120 días de Sodoma, que si bien en las descripciones de los actos grotescos puede llegar a sentirse algo repetitiva después de que terminas de vomitar, cuando el marqués se concentra en explorar las ideas detrás de lo que plantea más que en la parte gráfica en sí, realmente se llega a disfrutar bastante, además de que la Duclos es un personaje asqueroso pero que no puede dejar de ser carismático hasta cierto punto, siendo la única de las 4 prostitutas contratadas para narrar su historia que llega a ser reconocible, dado que el libro está incompleto y solo ella tiene tiempo de contar todos sus relatos en forma de novela. Pero después el libro se convierte en una serie de anotaciones, ya que como es bien sabido el marqués no llegó a concluir esta obra que empezó mientras estaba en la cárcel, y es solo por eso que no se gana un lugar en el top. Lo que sí es que al final me hubiera parecido algo decepcionante por un detalle relacionado con la Duclos. Si gustan que abordemos el mismo, no duden de dejarlo en la caja de comentarios. La otra mención honorífica es el cómic de The Walking Dead, que si bien es lo suficientemente mainstream para que haya quedado fuera del top, lo pongo porque en el cómic, especialmente en los primeros volúmenes, tenemos momentos que si lo máximo que aguantas es el gore de la serie, definitivamente no quieres ver. Número 1. El pasado no es real, no está aquí, y no puede herirte si no lo ves. Los que sueñan despiertos nunca duran. No han descubierto el secreto, nunca mires hacia atrás. Misterios, misterios, misterios. Ignora, ignora, ignora. Ah, finalmente llegamos al puesto 1, y sin más rodeos, Crosset, Wish You Were Here. Se trata de un webcómic que forma parte de la franquicia Crosset, cómic que inició como una serie de 12 números escrita por Garth Ennis, el genio que también está detrás de la época más clásica de Hellblazer y The Boys, por mencionar un par. Pero curiosamente y con el respeto que el maestro Ennis me merece, en este caso siento que su mejor aportación al universo de Crosset fue precisamente el concepto que creó, con el que, al menos para mi gusto, otros autores han explorado de formas más interesantes, y Simon Spurrier con Wish You Were Here es quien mejor lo hace. La historia nos presenta a Shaky, quien como en todas las historias de la franquicia se enfrenta al apocalipsis de los cruzados, infectados similares a zombies pero que en vez de morderte te hacen todo lo que está prohibido mencionar en YouTube. Y si bien en primera instancia podría parecer una historia más de apocalipsis zombie y similares, Wish You Were Here mantiene un aire reflexivo y filosófico, principalmente gracias a que la historia es contada a través del diario del protagonista Shaky, un hombre patético que es apodado así no por cobarde, sino por Shakespeare, dado que antes del fin del mundo era un escritor mediocre.
Ahora se encuentra en Escocia, en una isla que ha servido como refugio de unos pocos sobrevivientes que tratan de mantener una estructura social en la medida de lo posible, pero su pasado con una monja que ahora es una cruzada, cuyo vínculo se revelará conforme avance la trama, lo mantendrá más preocupado por tener un final que ate todos los cabos que por la seguridad de su propia comunidad, y lo peor de todo, cada vez más pistas apuntan a una horrible revelación: los cruzados están aprendiendo a organizarse. Sin duda alguna, su combinación de aire reflexivo con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de los personajes y la acción hacen que esta sea de las obras que no recomiendo, la que más recomiendo. Y si no me crees a mí, créele a Alan Moore, ya que fue precisamente esa la historia que hizo que el mago imitador de Rasputín, quien claramente está muy equilibrado mentalmente, se interesara en la franquicia al punto de crear otra de las mejores historias que dio Crosset, en Plus 100, la cual fue arruinada cuando cambió de escritor, pero esa es una historia para un video de las peores historias que no recomiendo. Y bueno, eso fue todo. Una vez más aclaro que no deben buscar ninguna de estas obras, pero si lo van a hacer, no olviden prevenirse suscribiéndose a este canal y dándole me gusta al video. Dicen que eso ayuda. Bye.